Bienvenidos a Velada con Dios. Cuando uno mira quién es el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios, dice la Escritura que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Mire quién es el Espíritu de Dios. Póngale mucho cuidado, hermano, porque aquí empieza usted a darse cuenta quién es usted delante de Dios. Póngale cuidado. Como Dios ungió con el Espíritu Santo, ¿a quién? A Jesús de Nazaret, y con poder, como éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, cuando usted ve, ejemplo, en el Antiguo Testamento se ve, Dios llama a Sansón y empieza a demostrar la gloria de Dios cuando se enfrenta a un león joven. Ninguna persona está capacitada por sus fuerzas para coger una fiera de esas y despedazarla. Pero vea el Espíritu de Dios lo que hace. Cuando se enfrenta a Sansón al león, dice que el Espíritu de Dios cayó sobre Sansón. Cuando Sansón salía a la guerra, el Espíritu de Dios descendía, estaba en él. Entonces era un hombre invencible. Pero ese caballero tuvo una doble moral. Bonita debilidad, nada menos que las rameras. Bonito, simpático. Era muy simpático él. Le gustaban las vagabundas, las rameras. Y eso no se corrigió nunca. Y mire cómo terminó. Eso lo pone a uno a pensar. El rey David era un cuidador de ovejas y Dios lo ungió con el Espíritu Santo y fue el rey de Israel. Y fue uno de los hombres más ricos del mundo, yo creo. Porque no se habla de gente que tenga tanto oro, tanta plata como ese hombre tenía. Pero él separaba las cosas. Lo que era de él se llamaba su tesoro privado, su tesoro particular. Y lo que era de Dios, él también lo conservaba. Por eso cuando iban a construir la mezquita, el templo, Dios le ordenó a Salomón, porque David, como era un hombre de guerra, las manos tenían mucha sangre. Pero el hombre, toda una cantidad de tesoros tenía, pero por toneladas, oiga. Entonces pero era un cuidador de ovejas. Si nosotros no entendemos la parte espiritual para que Dios tome el control de su vida, la parte humana nos acaba. Póngale cuidado a eso. Pero la Biblia dice que lo que era imposible, porque las leyes en cualquier país del mundo, los mismos gobernantes las violan. No tienen la ley, se hace efectiva cuando el hombre actúa en el derecho que llaman. Cuando la gente actúa en derecho, pues la ley funciona, porque para eso es. Entonces, cuando la gente se burla o no la entiende, pues la misma ley lo condena, porque lo manda a la cárcel. Aquí ya no hay eso. La ley del Espíritu en Cristo nos ha librado de la ley de ¿qué? Del pecado y de la muerte. Entonces, cuando empieza la vida en Cristo
y empieza a manifestarse la ley del Espíritu, somos invencibles. Porque la ley del Espíritu es la que nos libra del pecado, de la muerte, de la condenación, y la que capacita al cristiano. Por eso la iglesia comenzó desde el día de ¿qué? Desde el día de Pentecostés. Pero mire cuando las cosas no se hacen con claridad. Usted debe aprender como cristiano a tener mucha claridad en todo. Porque si no, hermanos, la avaricia, la codicia, tantas cosas que uno a veces anhela y se escacha y cae. Pero porque dentro del hombre tiene que haber algo raro. Vamos a ver qué es lo que puede haber entonces. Romanos capítulo 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. ¿Por qué? Porque la ley, ejemplo, no codiciarás, pero hay otra dentro del cuerpo humano que lo hace, que se llama codicia. Dios dice que eso no es así, pero la ley de la carne empieza a enseñorearse. Entonces, ¿qué pasó? Que no se le da lugar a la ley del Espíritu. Y si no somos espirituales, sino carnales, somos enemigos de Dios. Porque la ley del Espíritu, en la orden de Dios, fue librarnos. Pero la ley de la carne es apartarnos. Pero tenga claridad en lo que estamos estudiando. En el capítulo 8, el verso 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Requisito: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Listo. Todos sabemos cuál es el fruto de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, pleitos, celos, contiendas, idolatría. En Gálatas está muy claro. Pero existe algo. Si no permitimos que el Espíritu de Dios tome el control real para que se cumpla la palabra, usted vive una vida oprimida, de desgracia, de ruina y sobre todo, lo más triste es la depresión que la gente tiene. Que la gente vive en su desgracia, pero uno se da cuenta. Pastor, le pido oración para conversión. Ha oído el Evangelio, pero no se ha convertido. Él va a una iglesia, en lo profundo sabe que él está mal. Él no dice la verdad. Él apenas pide oración por conversión. Entonces, como uno ya sabe que es un impío, porque Dios nos sacó de ahí, pastor, oren por una enfermedad. Y la gente tiene un espíritu de derrota impresionante. Quería ver, salió una hermanita, después de orar, de clamar, de darle uno todo en el púlpito, y a uno sale después de haber ministrado a tomar nuevas fuerzas, y ve uno la desgracia en la gente, la maldición. Pero la verdad es otra. Lo brutos que son, tienen la naturaleza animal.
Me dice toda desesperada, angustiada. Que es otra cosa distinta. Le voy a explicar esa parte. Cuando a mí viene una persona angustiada, desesperada, que no puede con su problema, ¿cuál es mi deber? Que la persona busque de Dios. Porque el que resuelve no soy yo, es Él. Entonces, quédenle claro a ustedes que ningún pastor resuelve problemas. El Espíritu de Dios es el que resuelve problemas. Mire, cuánta gente cae en desgracia porque su pastor lo aconsejó mal. Eso es así, miles. No, nosotros dependemos de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa con una persona que viene con una tragedia, con una desgracia? Hermano, Dios nos ha enseñado que aunque ande en valle de muerte, el Espíritu que está aquí, que es el que debe estar aquí, nos va a librar de la muerte. Entonces, al sentirse esa persona oprimida, destruida, el Espíritu de Dios está ahí, busca de Dios, el Espíritu la inspira a tener una solución, entonces es un espíritu que está atormentado, es un espíritu caído, es un espíritu derrotado. Póngale cuidado a eso, porque Dios nos libró de la muerte y del pecado y destruyó al hombre de qué, pero entonces falta sinceridad, pura sinceridad, motivos de conciencia. Entonces es fácil meterse en problemas. Le pongo el ejemplo. Es difícil edificar, pero destruir en un segundo. Y así pasa en la vida de una persona. Una persona puede quedar destruida por un capricho. Vemos el caso que hablamos de Sansón. Se encaprichó con una ramera y lo acabó. Allá terminó. ¿Eso es del espíritu o de la carne? Hermanos, pongamos atención. Esto es una advertencia para uno como pastor, que si no anda en el espíritu está metido en una cantidad de problemas del diablo y le echan la culpa al diablo, y el diablo es el mismo que es a quien usa. ¿Qué le decía el Señor a los fariseos? Ustedes son del diablo porque no quieren obedecer la palabra. Póngale atención, hermanos. Estas son enseñanzas de mucho cuidado. Entonces, ya Dios nos quita la máscara, Dios nos quita la venda. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Y la ley fue dada a Moisés por causa del pecado del pueblo de Israel, que son los mandamientos. Pero como ellos nunca honraron a Dios, nunca amaron a Dios, ni mucho menos le obedecieron, existe la doble moral. ¿Por qué? Porque resulta que Moisés le dice al pueblo: voy a hablar con Jehová de los ejércitos. Y el pueblo se fanatizó y le dijo: nosotros vamos a hablar con él también. Y se vinieron todos en una estampida tremenda. Y Dios le dice: Moisés, dígale al pueblo que no traspasen los límites, porque no queda ni uno, los mato a todos. Y salió la trompeta de Dios, la voz de Dios, como en una bocina, y les advierte que no traspasaran los límites, porque los iba a eliminar. Entonces, ahí sí quedaron quietos.
y le dicen: Moisés, dígale que nosotros vamos a cumplir todo lo que nos diga. Y Moisés se fue a hablar con Dios. Y Dios mismo le dice a los 20 días, le dice: mira, váyase Moisés, porque estos se corrompieron en gran extremo. Entonces lo que le prometieron a Dios se lo cumplieron. Ese es el peor fracaso del cristiano: prometer y no cumplir. Pero eso lo sabemos con claridad. No sé si es de labios o de corazón. ¿Por qué? Porque Dios dice: es mejor que usted no prometa, y no que prometas y no cumplas, porque Dios se enoja y destruye la obra de las manos. Pero el problema de la carne es que gobierna a la persona, la cautiva. Y lo peor, como dice aquí el Señor: hablo con los hermanos que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Entonces nosotros nunca estamos contentos con nada. Y cuando el diablo toma la delantera, es lo único que se aprovecha es de nuestras debilidades. Por eso es el ayuno, la oración. Porque el ayuno, el único que rompe esas ataduras es el ayuno. No hay otra manera para ese dominio del diablo en la carne. El único que lo revienta es el ayuno. Por eso dice Isaías acerca del ayuno, Isaías 58, dice: el ayuno que yo escogí. O sea que Dios lo creó, Dios lo hizo. ¿Para romper qué? ¿Para romper qué? Para romper las ligaduras. Mira, Dios siempre maneja la conciencia y la razón. ¿Por qué? Porque Él es, como dueño, como creador, el que tiene la palabra. Y toda la cantidad de sectas o religiones es el engaño de los que intentan buscar a Dios. Los que intentan buscar a Dios están en cualquier secta, cualquier religión. Y salen con unas cosas, unos disparates demoníacos. Unos adoran al Buda, otros una vaca, otros al sol. Y si pues nos podemos nombrar eso, cualquier cantidad de personas. Pero aquí fue usted escogido para ser hijo de Dios, por encima de cualquier secta. ¿Ve? Porque al diablo no le importa, porque ese vino fue a matar y destruir. El diablo puede decir que la tierra es plana, y hay gente que le puede creer al diablo. Y si no, no hubiera tanto pecado, no hubiera tanta maldad por las ilusiones del mismo Satanás. Pero resulta que usted no tiene esa genética. El Señor la destruyó. Y por eso le dice cómo debe andar para no darle lugar a la carne. Porque se van a desprender una cantidad de problemas. Y aquí dice la palabra, Isaías 58:6: no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas de la opresión y dejar ir libre a los quebrantados, y que se rompa todo el yugo.
qué cuidado el que hay que tener. Porque uno se descuida. Podemos estar en la guerra más violenta contra el diablo. Podemos estar en la guerra más rigurosa contra Satanás. Pero tenemos el ejemplo del rey David. Ese, en cambio de seguir en la batalla, se vino para su casa. Hermano, cualquier descuido que uno le dé lugar al diablo, ese no lo piensa dos veces. Ese quiere meterlo a uno de narices, hermano, atraparlo para poderlo dañar, destruir o corromper. Entonces, cuando entramos en ayuno y el diablo tiene cualquier disparate, cualquier cosa hecha, entonces el Señor la destruye. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de la impiedad. Uy, hermano, mire, si nosotros usáramos el ayuno en toda la cantidad de artimañas y cosas del diablo, Dios nunca nos dejaría caer. Pero nunca lo usamos. No usamos el ayuno. Porque resulta que viene otra parte, la santificación. Y el diablo nunca quiere que Dios lo santifique a usted, sino que usted se pierda. Y por eso existe esa lucha de la luz y las tinieblas. Pero si nosotros somos conscientes y vamos a la palabra, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de la impiedad, entonces Dios rompe esa ligadura. Usted entra en razón y Dios lo libera. En otras palabras, no lo deja caer a uno. Entonces tenemos que saber qué es el ayuno. Si eso supiera, oye hermano, aquí deben de haber miles quebrantados en los ayunos. Padre, mira, esta es mi necesidad, mira, esta es mi debilidad, esta vez gimiendo a moco tendido, llorando delante del Señor. Por eso dice el Señor en su palabra, que si usted como instrumento de Dios puede librar a alguien que esté endemoniado o que esté a punto a caer, ascuas de fuego caerán sobre su cabeza. Entonces imagínense el conocimiento, el crecimiento espiritual que debemos tener. Pero como todavía somos unos indígenas primitivos, entonces pensamos en la carne y no en el espíritu como hijos de Dios. Entonces viene la naturaleza humana. Y hacemos todo al revés. Y ni siquiera usamos el ayuno que rompe esas ligaduras. Impiedad, esa opresión. Es que hermanos, una cosa es que usted venga aquí a aparentar y otra cosa es la realidad de su vida que usted viva. Uno a veces, los hermanos se descuidan y yo a veces estoy por ahí dándome cuenta. El uno le dice al otro, oiga, hay mujer, ¿qué hacemos? Porque resulta que tiene unas enfermedades terribles. Y la otra dice, ayune y ore. Y ya he ayunado, he orado. ¿Qué le diría yo? Pues arrepiéntase mejor. Si se arrepiente, Dios lo resuelve. Pero ayuna y ora y sigue en desgracia, ¿de qué le sirve? Hermanos, es tan complejo eso. Recuerde, siempre Satanás te quiere poner un hierro. ¿Qué es un hierro? Ustedes han visto una vaca y cuando tiene unas iniciales, ¿qué es eso? Eso le pusieron un hierro hirviendo al rojo vivo y la marcaron. El diablo siempre quiere ponernos un hierro para marcarnos de por vida.
¿Sabe qué decía el rey David? Mi pecado está siempre delante de mí. Oiga, qué tremendo eso. Mi pecado está siempre delante de mí, que es lo que ustedes tienen que aprender a vivir, para que no me echen la culpa a mí cuando vengan y Dios les hable. Entonces dice, ese pastor, mírelo, no es usted el que lleva su desgracia y Dios le está hablando que salga de ahí, que se arrepienta, pero la parte humana es mayor que la parte espiritual, y como usted es bien débil, ese es el problema. Si no tenemos al Señor Jesús, no tenemos fortaleza, no tenemos vigor, porque la carne es débil. Pero por eso Dios nos dejó el Espíritu de Dios, que nos da ¿qué? Mire cómo tomó al Señor Jesús desde que lo engendró el Espíritu Santo. Tremendo. Cuando empieza su ministerio lo unge. Cuando está en el bautismo, en las aguas del bautismo, se oyó una voz que decía, ¿este es qué? ¿Y quién descendió sobre él? Entonces, hermanos, tengamos cuidado y entendamos que es la vida cristiana. Y si no, hermanos, usted se me emociona y puede durar aquí un año. Y si le pusiera yo una marca cuando está fanatizado, usted se pone a morder el piso, arrepentimiento. Pero no pasa de morder el piso. No, arrepentimiento es un cambio de vida. Eso es arrepentimiento. Cuando uno se arrepiente, reconoce el pecado, inmediatamente tiene que apartarse, porque si no, el enemigo toma ventaja. Y Dios por eso nos enseña que Satanás no tome ventaja alguna. No tome ventaja alguna. Porque la cantidad de pecados ocultos que hay entre los hermanos, mejor dicho, el infierno está que arde. Pero vamos a ver qué es lo que pasa con los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea mientras estos viven. Por eso, cuando el Señor Jesús estableció la iglesia, ¿fueron llenos de qué? ¿Fueron llenos de qué? Del Espíritu Santo. La vida de ellos cambió. Hoy en día, hermanos, ¿dónde está el pueblo cristiano? Pagando esconderos. Que no los mate el coronavirus. Sí, hermano. Oiga, los paganos, el diablo los bota a las calles. Miren, el 24 del primero, hermano, la gente dice que no cabían los carros en las carreteras. Y ellos saben del coronavirus. Y hoy ya llegaron a 50 y no sé cuántos y a no sé cuántos muertos. No les importa nada. Eso es como no tienen temor a Dios ni a nadie. Si se mueren, que se mueran. Ahí cogieron una muchacha un día, la policía, oiga, ¿usted por qué no puede salir a la calle? Dijo, mire señora, a mí no me venga a fregar. Le dijo otra palabra. Si no me muero allá del hambre, me muero del coronavirus. De todas maneras tengo que morirme, me voy. Oiga, ¿dónde está la fe de los cristianos para imponerse en las trampas del diablo? En el tiempo de la tentación. ¿Dónde está, hermanos, el coraje cristiano para que en ayuno de oración Dios nos quite la venda y uno dice, no, yo no puedo caer en el abismo? Entonces el Espíritu Santo nos ayuda y nos saca de ese lío. Pero si usted ni ayuna ni ora, porque desgraciadamente
amamos a Dios cuando lo necesitamos. Eso sí, pásele cualquier cosa y usted viene aquí de mojigato. Viva la vida cristiana que no le va a pasar nada. ¿Cuántos alaban al que vive? Porque la vida cristiana es la que nos hace más que qué. Más que qué. Por eso es que, hermanos, uno mira, uno ve a fulano, a sutano, a perenceo, le habla, uno dice, está confundido. Está confundido. Y cuando la hipocresía está, hablan disparates. No es ellos, es el mismo diablo. Pero vamos a ver cómo se aprovecha y por qué se dan esas cosas que nunca debían de ser así. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Si eso fuera así, como Dios lo enseña por la ley, pues no hubieran adúlteros ni adúlteras. No, nunca existieran. Saben que no se puede hacer. Pero la misma escritura dice que había un hombre que negociaba en cosas muy finas y se iba. Y tan pronto el hombre salía de la puerta, la mujer sacaba todo lo que mejor que tenía, las colchas más finas, y metía al amante. Eso dice la escritura. Pero aquí dice la palabra que la mujer casada y el hombre casado tenemos que ser ¿qué? Fieles, porque la mujer casada está sujeta por la ley del marido. ¿Cómo sería, hermanos, el pecado en el pueblo de Israel? Que cuando los hombres iban a la guerra, a las mujeres le hacían unos pantaloncillos de hierro, que llamaba el cinturón de qué. ¿El cinturón de qué? Y sin embargo se daban sus mañas. Oiga, Dios nos guarde, el bruto es uno que no le hace caso. Sí, uno le pide a Dios que me guarde, pues tengo que hacerle caso. Y si no, yo quedo aquí viéndole, Señor, guárdame, guárdame. Y por fuera, cayendo en la desgracia. Es que, hermano, uno tiene la cabeza muy confundida por no depender de la palabra de Dios. Bien, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada ¿qué? Adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Pero ¿a dónde ha llevado el diablo los extremos? Que la gente se ha corrompido tanto. Pero quiero que entienda, ahí no opera el diablo. Si usted ha conocido a Dios y no le da la gloria a Dios, Dios dice que lo entrega a pasiones vergonzosas. Dios mismo. ¿Mujeres con qué? ¿Y hombres con qué? Porque han conocido a Dios y no le dan la gloria a Él. Él mismo los entrega. Oiga, tremendo eso, ¿no? Pero eso es todavía es más grave, porque esos personajes se vuelven hermanos.
Voy a leerle para que ustedes se den cuenta. ¿Hasta dónde llega una persona que no obedece, que no le obedece al Todopoderoso? Primero, insta la ira de Dios. Romanos 1:18. Ellos ya están bajo la ira de Dios. ¿Qué hicieron? Ponga cuidado. Verso 23. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejante de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Bien, entonces no vamos a hacernos los disjuntos, ni nos vamos a hacer los muertitos, sino que Dios nos dé la fuerza para enfrentar al diablo, y en el momento que necesitamos, que lo necesitamos siempre, Él nos da la victoria. Entonces es un corazón de guerreros, de fieles, que de todas maneras nadie se puede librar de una tentación. Nadie. El Señor Jesús fue tentado en todo, pero victorioso. Esa es la vida que hay que seguir. Podemos tener muchas tentaciones, pero Dios nos da la victoria. Y eso es lo que Dios nos enseña. Entonces, ¿qué pasó? Como cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza y de imagen de hombre, corruptible, aves, cuadrúpedos y reptiles. Eso es duro, hermano. Que Dios tenga que tratar a una persona por su maldad, que es un cuadrúpedo. ¿Ah? Con razón que salía en la palabra, y no decía burro, burra. Es un cuadrúpedo, tiene 4 patas, ¿no? Y tremendo eso, ¿no? Y mire a dónde llegan los problemas. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Mire la enseñanza. Por esto Dios los entregó. Vea usted que ahí no tiene nada que ver el diablo. Póngale cuidado a lo que está leyendo. Póngale cuidado, porque el diablo ha destruido mucha gente echándole la culpa a los demás. Uy, eso hay gente, hermano, que si no hubiera habido este problema con fulano, con sultano, yo hubiera seguido. No le eche la culpa al diablo, no. Aquí Dios nos está hablando a la conciencia y está diciendo que si nosotros no somos fieles, genuinos, verdaderos, como dice la Escritura, libres de la condenación y no darle lugar al diablo, al pecado. Entonces, pero como estos se degeneraron, se destruyeron, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, aves y cuadrúpedos. Ya es que son demasiado vivos, demasiados. Por eso hay que tener cuidado, porque hay gente demasiado viva, astuta, sagaz. La serpiente, ¿qué es? Se desliza por donde sea. Es muy astuta. Entonces, ¿qué sucede? Dios nos dio un corazón para adorarle, para amarle. Pero como estos van en vía de extinción, entonces ¿qué hace Dios? Lo dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en sus concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Por qué? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Mire, hermano, si no hubieran tentaciones, ¿quién buscaría a Dios? Si no hubieran pruebas, ¿quién buscaría a Dios? Pero precisamente, hermanos, hay muchos ejemplos de hombres y mujeres. Ejemplo, Daniel,
Antes el rey le dice, oiga, Daniel, al Dios a que usted le sirve, que te libre. Y lo mete en ese horno, hermano. 7 veces peor que los que lo llevaron para botarlos allá. Las llamas los mataron. Los quedaron achicharrados. Y el Daniel, con esa firmeza, se paró: rey, que al que le servimos el Dios vivo. ¿Cuándo usted le va a abrir su corazón para decirle, yo sirvo al Dios vivo? Si no le servimos al Dios vivo y somos mojigatos, el diablo le queda más fácil entrar por las debilidades humanas. Claro, el diablo nunca va a perder la ilusión, nunca. Mire, yo conocí aquí una anciana, ella tenía como 80 años, y se consiguió un novio cuando estaba en la escuela. Le salió otro más vivo que ese y se casó con ella. Y el pobre atontado le decía, yo espero que se le muere el marido y me caso con usted. El marido duró 50 años casada con ella y se murió. Y ya en una retranco de vieja, un vejestorio. Oiga, y me pidieron el favor que los casara. Yo apenas le dije al tipo, oiga, a usted como que le gustan las antigüedades, ¿no? Tremendo eso. Y fue cuando él me contó, me dice, es que yo no sé qué me pasó. Y yo le prometí que me casaría con ella cuando muriera el marido. Hay unas ataduras, hermanos. Hay unas ligaduras. Y es lo que Dios no quiere, que le demos lugar al diablo. Dios no quiere eso. Seguimos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, eso le espera a todo aquel que no persevera, que no es fiel. El diablo lo vuelve una porquería. No es simplemente que usted se descarrió, que se apartó, sino las consecuencias que usted lleva encima. Mira, es delicado. Saltémonos al verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Qué es una mente reprobada? Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Despacio. Esto tiene un significado que eso lo manejan legiones. Bueno, es que hay gente que habla de las cosas de Dios terribles. Hay gente, hermanos, uno conoce gente que, mojigatos, que llegan a la iglesia, después levantan unas calumnias, un poco de vainas delicadas. Pero mira a dónde los van a llevar, qué les va a pasar. Inventores de males, soberbios, altivos, inventores de males, necios a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Pero mire, ¿qué tienen? La lápida a las costillas, ya la llevan. Ella tiene la lápida pegada a las costillas. ¿Qué dice la Escritura? Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que lo que practica tales cosas son dignos de muerte. A cualquier momento, hermanos, frito el perro y se acabó la cancha.
se mueren. Oiga, qué delicado es eso, hermano. Hermanos, Dios nos habla para que tengamos todo el cuidado. Por eso hay gente, hermanos, que conocieron el Evangelio y cayeron en la desgracia, y miren cómo terminan, hasta que el diablo los acaba. Se vuelven enemigos de Dios. Pero tuvieron la oportunidad de conocer a Dios. Entonces, aprovechémosla para que el diablo nunca nos vaya a esclavizar. Uy, hermano, porque donde Dios mora hay libertad, pero cuando el diablo se aprovecha de alguien, uy, hermano, le pasa como a Sansón, le sacan los ojos del espíritu. Entonces ellos ya andan en la carne. Por eso es que se presentan todo este tipo de cosas. Y el que no tiene conocimiento de la palabra, hermano, Dios lo bendiga. Y es un demonio disfrazado. Y que Dios lo bendiga. ¿Ah? Un día se agarraron dos indios a lengua. El uno lo menos que le mentaba al otro era la mamá. Y después de que le dijo una cantidad de groserías, ¿sabe qué le dijo? Pero que Dios lo bendiga más bien. Por eso, si usted no tiene cuidado, hay muchos dioses, dice la Escritura, y muchos señores. ¿Quién sabe qué Dios le dice que lo bendiga? Porque el Dios nuestro bendice a sus hijos. Él no le echa, dice, no le echemos las perlas a los puercos. ¿Por qué? Mire, pónganle cuidado. Al darle lugar a la carne, para caer de la gracia de Dios, Dios trata a la persona como un puerco. ¿Y qué es un puerco? Un marrano que se revuelca. Entonces, inclinen su rostro, arrepiéntase y diga, no me crean tan marrano. ¿Qué me pueden hacer? Pero ¿sabe cuál es el peligro? No tener en cuenta a Dios. Ese es el peligro, hermano. No tener en cuenta a Dios. Si el enemigo nos quiere destruir y usted tiene en cuenta a Dios, Dios lo saca de ahí. Si usted no tiene en cuenta a Dios, hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Qué gravísimo es eso. Yo tengo que clamar día y noche, Señor, no permita que el diablo me haga enceguecer o me haga poner una venda espiritual, porque ya uno no ve nada. Entonces el diablo aprovecha la carne. Y ahí es cuando la persona cae. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Cuando la persona no se porta bien, y de ahí, uy hermano, por eso de las sectas, la cantidad de falsos mentirosos que embrujan la gente, ya estamos viendo quiénes son y lo que llevan, la maldición y la muerte. Entonces el diablo los usa para llevárselos también al infierno como está él. Por eso nosotros le entregamos nuestra vida al Señor Jesús y no seguimos hombres, seguimos al Dios viviente que nos guarda, que nos bendice. Entonces, ¿qué nos toca usar? El verdadero ayuno. Nos toca el verdadero ayuno. El verdadero ayuno, que lo pone a usted a pensar, a corregir, a reflexionar qué está pasando. Y depender de la palabra de Dios, porque una de las cosas que guarda a Dios al hombre es cuando dependemos de la palabra. Pero cuando uno se aparta, mire dónde va a parar.
Entonces, Dios lo llamó para un día, para una semana, para un año. Entonces, vamos a ver en qué viene a parar todo esto. Así también vosotros, hermanos, estoy en Romanos 7:4. Hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, si no cuidamos la nueva naturaleza, ¿qué fruto llevamos? Ninguno. El diablo quiere quebrarte para que nunca lleve frutos. Nunca. Y cuando uno dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, usted fue hecho para ser victorioso. Pero usted se hace el mosca muerta. Porque imagínense, hay cristianos moscas. Claro, donde se paran son una desgracia. ¿Qué hace una mosca donde se para? Oiga, y tremendo eso, hermano. Oiga, pero tremendo eso. ¿Sabe por qué? Porque resulta que las moscas, por lo consiguiente, se paran es en la carne. En la carne. Tremendo eso, ¿no? Cuando no dan neveras, tenían que echarle sal a la carne. Cuando la mosca se paraba, se quemaba. Se paraba la mosca en el infierno, mejor dicho. ¿Ah? Y luego, cuando la cogían las abuelas, la tenían que lavar. Porque el abuelito le decía, oiga, que no tenga chanillas, o sea, que no sea para una mosca. Hay términos muy duros, pero por causa del mismo pecado. Eso es delicado, ¿verdad? Esa afrenta no se la quita a usted nadie. ¿Cómo le decía el rey David cuando le redargüía al Espíritu de Dios? Usted, un asesino, mató al marido de su mejor escudero. Usted se aprovechó de la ovejita de él y se la tragó. Terrible eso. Tremendo eso. El diablo no respeta. No respeta. Hombres como Sansón, como el rey David. El Judas sí era un descarado, ese es otra persona. Ese era un sinvergüenza. Lo mismo que el Caín. El Caín, un irresponsable que nunca respetó la voz de Dios. Ojo con lo que vas a hacer. Ojo. Y a Judas le dijo lo mismo el Señor Jesús. Amigo, lo que vas a hacer, hazlo ya. Lo pronto, ya. Oiga, tremendo, ¿no? Y advirtiéndole Dios a Caín y diciéndole las consecuencias, que es lo que Dios nos está hablando en esta hora. Las consecuencias, ¿a dónde va a parar uno? El hombre, el diablo lo cogió y lo envolvió. Que después de que hizo la fechoría, hasta el día de hoy tiene esa maldición. Porque nunca se les olvide que lo que se muere de uno es la fachada. Ningún espíritu muere. Del malo no muere, porque si no nos irían para el infierno. Y del bueno tampoco muere el espíritu, si no nos iríamos para la casa de Dios. Vive, porque el espíritu es eterno. Dios cuando hizo el muñeco de polvo, que fue el cuerpo, trajo un espíritu y le dio vida.
Entonces ese espíritu nunca muere. Por eso hay el juicio, el cielo o el infierno. Pero tenemos que tener una claridad en la conciencia por la cantidad de cosas que hay que pasar. Pruebas, dificultades, tentaciones, de todo, hermano. Pero por eso la Biblia dice, el espíritu de vida. ¿Quién es el que da vida? Es el que da vida, el Espíritu de Dios. Entonces, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas por la ley obraban en nuestros miembros, llevándonos para la muerte. Ojo, esto nos debe quedar claro de por vida. Cuando entremos en una tentación, a apartarse, cometer un delito que lo aparta, que lo destruye, usted ya se muere. Eso lo va a llevar a la desgracia. Eso lo va a llevar a la desgracia. Por eso el Salmo 139 dice, ¿y a dónde nos escondemos entonces? Dios lo ve todo, Dios lo puede todo. Pero Dios es muy bueno que nos ayuda. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿De qué le sirve a usted orar, ayunar, si anda en la carne? ¿Bueno o malo? Malísimo. Tenemos que siempre Dios nos dé discernimiento. Pero ¿quién está atrás de eso? Vamos a ver. Verso 7. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera. Dios se la dio al pueblo de Israel por el pecado que ellos tenían, para que se corrigieran. Pero como ellos andaban en pecado, entonces nunca respetaron la ley, nunca le cumplieron a Dios, nunca le fueron fieles. Pero ellos eran conocedores. Y por eso en el Antiguo Testamento se manejaba la ley. Ahora nosotros no dependemos de la ley. Ellos tenían que guardar los preceptos de la ley. Y uno de ellos era el día sábado. Era un precepto que Dios les dio para que descansaran de su trabajo. Entonces les dio el último día de la semana. ¿El día qué? Sábado. Para que descansaran y iban a las sinagogas desde el viernes a las 6 de la tarde al sábado 6 de la tarde, estudiando la ley. Pero nunca la obedecieron, nunca la cumplieron. Usted puede venir aquí a la iglesia cuantas veces quiera, pero si no hace la voluntad de Dios, ¿de qué le sirve? Hay que entender, hermanos, los demonios de religiosidad, que es lo peor que puede caer usted en esa artimaña. Entonces, porque tampoco conociera la codicia, si la ley dijera no codiciarás, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Hermanos, Dios tenga misericordia. Y usted reflexione, yo reflexiono. ¿Por qué? Porque el diablo quiere que usted obtenga lo que no le pertenece. Y le pone una codicia, un deseo que si no tiene el Espíritu de Dios, allá cayó. ¿En qué consiste esa codicia y cuál es el fruto? Mas el pecado, tomando la ocasión. Hermanos, ojo con eso. Oído. Eso es una advertencia, hermano. Dios nos habla.
que nosotros no vimos de oportunidades, de ocasiones, porque nos engañamos. ¿Y el diablo toma qué? Él se aprovecha, ahí sí como dicen, de la carne. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero viniendo el mandamiento y el pecado, revivió y yo morí. Imagínense al pobre Sansón, semejante hombre que Dios lo llamó para leccionar a los enemigos, y después sin ojos, y los sacaban para burlarse. Entonces, que el Espíritu de Dios nos redarguya hasta los tuétanos, porque después de que el diablo nos eche mano, hermanos, somos un espectáculo, una maldición. Y entonces, lo que a usted le parecía bueno, le produjo la muerte. Eso viene a ser yo me imagino una maldición terrible después que cayó. ¿Cómo será el diablo enseñoreándose? ¿Cómo será el maligno enseñoreándose? Pues claro, él lleva una venganza. Y mire, hermanos, toda persona que busque de Dios tiene que tener más cuidado. El que anda a medias, ese se acomoda donde sea, porque anda en la carne y se apoderan los demonios de religiosidad. Pero entre más nos preocupemos en buscar a Dios, tenemos que tener un cuidado único. Es una advertencia. Mira, en Lucas capítulo 4, verso 1, tenemos el ejemplo, la enseñanza, la formación y el cuidado para no caer de la gracia de Dios. Mire, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Lo llevó al campo de guerra. ¿Quién lo llevó? ¿Quién lo llevó? ¿Quién lo llenó? Y estaba en 40 días. ¿Y quién era el que estaba ahí acechándolo? Poniéndole todo tipo de tentaciones. Y era tentado por el diablo, y no comió en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Ahí está la tentación. Lo que a la carne le parece, al espíritu lo mata. Lo que a la carne le parece bueno, al espíritu lo destruye. El diablo quiere que nuestra carrera se frustre, como eso, está desesperado. Y él está pendiente, a ver, buscando la oportunidad. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Pero aquí ya me preocupa. Me preocupa porque mire, póngale cuidado. Y ya le llevó el diablo a un alto monte. Son los problemas entre los mismos hermanos, que a veces el diablo toma la ocasión, la oportunidad, para que la persona caiga. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Le dijo el diablo: a ti te daré todo esto, la potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿A quién le estaba tentando? Al que lo derrotó, al que lo venció.
Pero él no hallaba cómo malograr con ilusiones, con engaños. Hermanos, tenemos que ser gente muy sincera con Dios, porque el diablo nos va a proponer cualquier cantidad de cosas, pero muchas, muchísimas, muchas. Una vez una anciana en Buenaventura me regaló una finca y me dice: pastor, cuidado que haya oro. Y yo fui, la miré, me la entregó y estaba llena de huecos, ya había una quebrada. Entonces los vecinos dijeron: y ahora, señora, ¿no podemos ir a buscar el oro? Todo el mundo sabe que allá hay una mina. Entonces, yo en ayuno y oración, Dios me redarguyó. Dije que otros saquen ese oro. Yo tengo que ganar las almas para el reino. Uno ha pasado por unas pruebas tremendas, hermano. Por eso dice que muchas serán las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. Qué hermoso que aprendamos a oír la voz de Dios. Qué hermoso es eso. Qué glorioso es que usted aprenda, como dice el Señor: mis ovejas oyen mi voz. Esta es la hora de que hace 4 años me dice un amigo: ¿qué pasó con la mina? ¿Qué pasó con...? Dije: no, yo no sé nada. Dijo: yo se la rescato. Dije: no, eso ya quedó atrás. El diablo buscando otra vez cómo revivir, porque cuando el pecado no sale de raíz, ¿qué pasa? Vuelve otra vez a nacer la mata. Pero cuando se arranca de raíz, nunca volverá a nacer. Entonces, cuando hay un arrepentimiento, ¿es de labios o de raíz? Para que Dios se glorifique, para que Dios actúe. Entonces, si no hay un arrepentimiento de corazón, hermano, usted nunca será cristiano. Ahí dura un tiempo y de todo, pero cuando el diablo, como le decía una vez a una pareja, le mandó Satanás una hija del diablo. Bueno, entonces la mujer le dice: mi hijo, no me gusta esa muchacha que esté aquí. Entonces el marido: es que le gusta hacerme la carne asada como me gusta, el desayuno, los huevos. El diablo está para complacerle todos sus gustos. Pero Dios nos enseñó: niéguese. Siempre cuando el diablo va a destruir a alguien, usa la carne. Ahí está el problema. Ahí está el problema. La carne. Tremendo eso, ¿no? Pero Dios nos enseña que tenemos que tener dominio propio, y si no, pues ¿a dónde vamos a parar? El diablo ofreciéndole al Hijo de Dios. Oiga, pero qué tremendo, como el diablo es descarado. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios dijo: hagamos al hombre a imagen y semejanza, el Señor Jesús estaba ahí, porque el verbo fue hecho carne. Y cuando Dios creó al querubín, convertido diablo por la desobediencia, por la falta de sujeción, que es otro problema. La cantidad de gente que se pierde: no me gusta esto, no me gusta aquello, me largo. Y se largan, porque tienen todavía el estirpe del diablo, que no quieren someterse.
No quieren someterse. Ojo con eso. Ahora, él usa artimañas. ¿Cómo hizo para sacarse los demonios que tiene si eran ángeles? Pues yo no sé cómo los convenció ya. El diablo tiene una lengua, pero bien terrible, oiga. Uno lo conoce en Nehemías, lo voy a matar, le voy a destruir, ustedes no estoy. Y para maldecir, terrible. Para engañar, que no se diga. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad, al Hijo de Dios. Padre, ayúdanos, Señor, que nosotros somos tus hijos, que nunca vayamos a cambiar la salvación por un plato de lentejas, que no vayamos a vender miserablemente, porque a mí me ha sido entregada, a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Póngale cuidado. Esto es delicado el que no lo entiende, porque para caer después el diablo quiere que lo adore. Y ahí es cuando vuelve esclavo a una persona. Uy, hermanos, yo me imagino lo terrible que es caer de la gracia de Dios por causa del pecado y después el diablo hacer lo que se le da la gana con su vida. Es tremendo. Es tremendo. Es tremendo. Por eso vienen los problemas. Los viejos con las chinas se casan, se van y a medianoche les tapan las patas y después al otro día se murieron. La paga del pecado. La paga del pecado. El diablo toma, hermano, ahí sí se descara el enemigo. Por eso cuando dice, lo que vino a ser bueno para mí, resultó matándome. ¿Está entendiendo, hermano? Pero Dios nos dio la herramienta más poderosa, pero es el pecado que la gente no ha querido soltar. Es la puerta abierta para que el diablo lo liquide. Es el que toma la ocasión para causar toda esa cantidad de desgracias. Dice que el pecado revive y usted muere. ¿Qué pues diremos? La ley es pecado en ninguna manera. Pero al violar la ley lo justicia. Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciará. Eso es una enfermedad, eso es una plaga, la codicia. Yo he escuchado cantidad, hermano. Pastor, ya estoy viejo, yo para qué más plata, ya no me riego más. Pero donde él tenga la oportunidad de dar el zarpazo, no falla. ¿Para qué necesito? Pero donde vea, hermano, ¿qué maneja ahí? ¿Un demonio de qué? Mire, esto es una enfermedad del diablo, la codicia. No, a mí si no me importa el dinero, yo he tenido que dar cosas de valor por seguir a Cristo. Listo, no pasa nada. No pasa nada. Pero yo no puedo decir, Señor, yo no quiero esto, aquello, ya, no. Yo estoy empezando a trabajar hasta ahora. Hasta ahora estoy empezando a trabajar. Después de 50 años de experiencia,
51. Estoy empezando a trabajar hasta ahora. Por eso no me dejo coger ventaja. Y si no usted cree, hermanos, si ya fuera un viejito, pues está allá debajo de las cobijas. No, hermanos, Dios nos da vida en abundancia. Yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Hermanos, imagínense la afrenta que lleva una persona que hizo las cosas sin la aprobación de Dios. Es un problema. Porque el diablo se enseñorea. Entendamos que Dios nos repite todos los días: no le dé lugar al diablo. Entonces eso tenemos que ponerlo en práctica, no darle lugar al diablo. ¿Cómo nosotros podemos ser libres? Quebrantemos el corazón, el espíritu. Y cuando hablemos con Papá Dios en oración, digámosle toda la verdad. Porque si usted usa la hipocresía, recuerde que el pecado le echa mano. Pero si usted se arrepiente de corazón, Dios te saca en victoria. No podemos darle ocasión al diablo. Porque al darle ocasión al diablo, el pecado se aprovecha y usted como queda, vivo o muerto. Yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Hallé hallé que el mismo mandamiento que era para vida me resultó para muerte por el pecado, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, y por medio de lo que es bueno, a fin de que el mandamiento y el pecado llegasen a ser sobremanera pecaminosos. Mire, hermano, cómo una persona que no tenga temor de Dios, el diablo lo vuelve pedazos. Mire, hermano, lo que pasa: muerte, muerte, muerte. Solo muerte. Produjo en mí la muerte. De manera, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ahí paró la fiesta. Al que nos volvamos unos carnales, el espíritu se muere y la carne empieza a enseñorearse. ¿Y en qué viene a parar eso? En la muerte. Se destruye. ¿A dónde huiremos de la presencia de Dios? Si hiciéramos un hueco en la tierra, allá está Él. Si tuviéramos dinero para que nos lleven para allá, para Marte, que vale $400,000 el viaje, no más. Y allá lo pasean un rato y otra vez lo aterrizan aquí. Dios está en todas partes. Hermanos, oído a eso. Usemos de sinceridad para que el diablo no tome en ninguna ocasión. Digámosle a Dios toda la verdad, para que el Espíritu Santo actúe y te pueda redarguir.
Si el Espíritu nos redarguye, el diablo no nos mata, porque nos corregimos. Si el Espíritu de Dios no nos redarguye, ¿cómo? Margarita, ¿cómo? Tremendo, se les dio sin darse cuenta. Estoy haciendo la pregunta, si el pecado toma la ocasión, dice Margarita, nos jodimos. Terrible eso, hermano. ¿Cómo le parece? ¿Mm? Claro, hermanos, el pecado tomando la ocasión. ¿Ah? Un rato de placer y una desgracia de por vida. Hermanos, que el Espíritu de Dios actúe de una manera especial en su vida, pero con profundidad. No podemos usar la hipocresía porque nos va peor. Vamos a usar la verdad, porque Dios nos va santificando, Dios te va sacando, te va dando crecimiento, hasta que llegue a un lugar en que el enemigo ya no le toca, porque usted está lleno de poder, lleno de gracia. Hemos crecido, estamos creciendo, estamos entendiendo las cosas. Que esa es la formación. Pero esta formación le costó al Señor Jesús dar su vida en la cruz para que nosotros seamos libres del pecado. Eso no ha sido gratis. Entonces vamos siempre. Si usted quiere triunfar, siempre tenga la conciencia y la mente en Cristo, para que en cualquier tentación el Espíritu Santo te redarguya y no caigamos. Porque muchas serán las aflicciones, pero si nosotros tenemos nuestra conciencia en Cristo, Él nos da la victoria. Lo peor es no ser consciente. Lo peor es no ser conscientes, hermano. Usemos la conciencia. Que por más fuerte que sea la tentación, el Señor es mayor que todo. Y como Él no quiere que nos perdamos, entonces nos da la victoria. Incline su rostro. Y va a entrar en ayuno y oración. Y le va a decir a Dios toda la verdad. Toda la verdad. Que salga de nuestra vida toda hipocresía, todo engaño, toda falsedad. Y le vamos a exponer el caso. Vamos a exponerle la situación. No importa la que sea. Él tiene la respuesta. Pero si usamos de hipocresía, nunca vamos a salir adelante. Jamás, nunca. Porque el pecado está a la puerta. Vimos la tentación del Señor Jesús. El diablo no se ahorra con nadie. Vimos que al mismo Rey de Reyes y Señor de Señores, qué ejemplo el que nos da. Pero ¿sabe qué es la esperanza? Que Él estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces no nos podemos enfriar, apartar. Hermano, mire, cristiano que se duerma o se aparte se pierde, porque el diablo le echa mano. Pero mientras estemos de pie ante la presencia de Dios y queramos la gloria de Dios, Dios te quita la venda. Para darnos la victoria.
Esto fue Velada con Dios.